del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días de tiempo de Cuaresma. 6 días que el Señor nos invita a reflexionar acerca de cómo nosotros estamos entrando a ese desierto. Hay veces no es un movimiento de estar en un lugar y saltar al otro lugar. No es un salto lo que hacemos, es un proceso en el cual nosotros entramos a la actitud y a la vida de Dios. Tengo una actitud de querer entrar a la vida de Dios y entro a la vida de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23, Jesús dice que recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia de la gente. La Madre Teresa hace referencia a este capítulo y versículo de la Biblia. No hagamos un error. El hambre de hoy es un hambre de amor. Alimentar a los hambrientos no solo de alimentos, sino también de la palabra de Dios. Dar de beber al sediento no solo de agua, sino de paz, de verdad, de justicia. Asistir a los enfermos y moribundos no solo de cuerpo, sino también de mente y espíritu. Jesús nos lleva cada vez más profundamente a la vida con el Padre. Mientras lo hace, recibimos la efusión de sed de amor y de la Trinidad por el don del Espíritu Santo. Esto significa que ahora pertenecemos a Jesús, pero sigue habiendo una gran diferencia entre su condición sedienta y la nuestra. Su sed es total, la nuestra está rota. Nuestra rotura es en sí misma una sed. Así que nuestra curación es el primer resultado del don de Dios, agua viva. Jeremías 2:13. Dios quiere que experimentemos su sed, paradójicamente como sed que sana. En la visión de la Jerusalén celestial al final del libro del Apocalipsis, se nos habla de la presencia del árbol de la vida, un árbol regado por el Espíritu Santo, cuyas hojas son para la curación de las naciones. Apocalipsis 22:2. La curación es la tarea más importante de Jesús, después de quitar la culpa de nuestros pecados. Esta doble tarea de predicar el perdón y curar resume la esencia misma de Jesús. ¿Cómo quiere sanarnos Jesús? En primer lugar, quiere romper las influencias del demonio y sus mentiras sobre nosotros. Jesús es el único que le puede decir al demonio, cállate y sal de él. Jesús nos da el poder de silenciar la voz de Satanás, el mentiroso y padre de la mentira. Segundo, Jesús quiere, mediante la oración, sanar nuestro egoísmo y nuestras rupturas. Él nos cura de toda clase de enfermedad, trayéndonos esperanza y confianza. Él toca a cada persona de un modo único y singular. Recuerda el encuentro de Jesús con el leproso. Cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogaba, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él extendió su mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. E inmediatamente la lepra desapareció. Este episodio simboliza la curación de nuestra lepra espiritual, la corrupción interna que resulta de nuestros falsos tipos de sed. Jesús llega a tocar al leproso y en lugar de que Jesús se contagie de la impureza de la lepra, el leproso se contagia de la pureza de Jesús. Demasiado a menudo carecemos de confianza en el poder sanador de Dios, especialmente en su deseo de curarnos. Esas palabras de Jesús, quiero, queda limpio, expresan el fiel corazón de Jesús y del Padre hacia nosotros. Jesús está esperando que le pidamos que nos sane y escuchar esas palabras con fe y con confianza. Recuerda también el encuentro de Jesús y el paralítico en Lucas 5:17-25. En ese episodio Jesús está enseñando rodeado por la multitud.
Los amigos del hombre enfermo, miembros de la familia, le llevan por delante y en un acto de fe hacen todo lo posible para ponerlo en contacto con Jesús. ¿Cuál es el resultado? Jesús se precipita hacia él, le dice que sus pecados han sido perdonados y luego le quita su parálisis. Habiendo sido curado del pecado, la mayor curación que puede haber, ya que nuestra miseria se deriva de ella. Y de la enfermedad, el ex paralítico vuelve a casa alabando a Dios. A medida que nos acercamos al Señor con confianza y con fe, Jesús se apresura hacia nosotros y responde a nuestra fe. Él sana las heridas de nuestro pecado y de nuestro dolor humano y de nuestras miserias. Luego tomamos la alfombra de nuestra miseria y caminamos erguidos alabando a Dios. Todos nosotros hemos experimentado las necesidades de los pobres. Todos nosotros hemos tenido una experiencia con los pobres. Alguien más pobre que tú, porque siempre hay personas más pobres que uno. Siempre va a ser eso. A lo mejor tu experiencia fue una miseria y una pobreza enorme material cuando vivías en tu país. Y ahora ya no es así, ya no es igual. Y a lo mejor puedes decir tú, no hay nadie más pobre que las miserias que yo viví. Puede ser. Pero lo que la Madre Teresa y el Padre nos están haciendo reflexionar acerca de este pasaje de la Escritura, nos habla a cada uno de nosotros del verdadero problema de la humanidad. Jesús se la pasaba enseñando, predicando el reino de Dios y curando enfermedades, alimentando a las multitudes. Los pobres, Jesús dice que siempre van a estar con nosotros. En nuestra experiencia en este país, vemos gente pobre, pero si tú puedes observar lo que nosotros vemos en torno a nuestra vida, a nuestra forma de transportarnos hacia el trabajo, hacia la iglesia, hacia el centro comercial, etcétera, etcétera, nosotros vemos puros enfermos de espíritu. Y esa es la miseria que debemos de atacar en estos tiempos. Es la ausencia de amor. Las personas siempre están pidiendo algo que les des para seguir rompiendo su persona, porque están atrapados en los vicios, en las adicciones. ¿Cuál es tu respuesta y cuál es mi respuesta ante esta realidad? Para poder llevarles amor a estas personas, porque no olvidemos que la mayoría de ataduras que tenemos son producto de la ausencia de amor. Algo sucedió en la vida de estas personas que los llevó y los orilló a buscar esa sed falsa, esa sed que destruye, no la sed de Jesús que construye, que renueva, que sana, que libera. Entonces, ¿cómo en este tiempo de Cuaresma, tú y yo, qué podemos hacer por estas personas que nosotros vemos que obviamente nos están diciendo que tienen una pobreza espiritual? Nada es más evidente que lo que nosotros vemos en la calle. Nada hay más evidente. Puedes encontrarte casos en tu familia, en tus vecinos, de tu país de donde vienes, donde hay carencias, no tienen para comer la familia, está enferma la persona y no tiene el dinero para comprar la medicina adecuada, etcétera, etcétera. Podemos aquí darnos cuenta de hermanos o hermanas que perdieron el trabajo y que los van a desalojar, que no tienen lo suficiente para comer.
Y sabemos que esos casos, estamos hablando de situación material, es concreto, lo podemos ver. Pero yo estoy hablando de la mayoría, de una regularidad. Realmente cuando una persona toda la vida necesita que se le asiste económicamente, es un problema diferente. La pobreza no es un pecado. El pecado es que nosotros no atendamos la pobreza. Entonces, cuando nos encontramos con esos pobres, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Tenemos que orar por ellos. Tenemos que tomarlos como un proceso de oración, de llevarlos a la sanación, de verdaderamente ocuparnos de esta persona. A lo mejor nunca más la vamos a volver a ver. A lo mejor la vemos cada 8 días. Es tan difícil. Pero yo creo que Dios nos está dando un mensaje y quiere que nosotros actuemos. Jesús tiene 2 propósitos para cada uno de nosotros. Quiere curar a cada uno de nosotros saciando nuestra sed. Y luego quiere que seamos un canal de su propia sed para la curación de los demás. Sanarnos para curarnos nuestra sed. Y entonces nos orientamos a la verdadera sed. Pero para sanar a otros, como es el segundo propósito, primero debemos de ser curados abriéndole todas nuestras heridas. Sí, hermano, por aquello de que andamos queriendo sanar a los demás, queriendo aliviar a los demás, y nosotros estamos cojeando. Es cierto que nuestra sanación es un proceso. Es cierto que no por eso no vas a actuar, pero es cierto que no lo debes de ocultar. La combinación de su amor y nuestra división traerá siempre milagros de curación en nosotros y en los demás. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.